Ya. Entonces, el tema de hoy, volvemos a dar las clases de la asignatura de soporte técnico. Entonces, la clase del día de hoy es arquitectura del computador. Pero para ello vamos a ver primero qué es una computadora. Y como aquí lo dice en la diapositiva, es un dispositivo electrónico que acepta datos de entrada, las procesa, las almacena y las emite como salida para su interpretación. Entonces, esto de aquí es el concepto de una computadora. También debemos de saber que dentro de una computadora existen dos partes fundamentales o esenciales, que es el hardware y el software, ¿verdad? Entonces, en resumen, el hardware, como podemos ver aquí en la imagen, es toda la estructura física, todo lo que podemos ver y todo lo que podemos tocar, ¿sí? Entonces, en los ejemplos aquí en la imagen está una impresora, un microprocesador, está un USB, un monitor, un teclado, la tarjeta de video, las memorias, todo lo que yo puedo tocar y ver, eso se le denomina hardware. Y a la otra parte, que yo puedo ver, pero no puedo tocar, se le denomina software. ¿Cuáles son los ejemplos aquí que tenemos en la imagen? Tenemos, ¿verdad?, los sistemas operativos. Yo a ellos los puedo ver, pero no los puedo tocar, ¿verdad? Tenemos las aplicaciones de Facebook, tenemos las aplicaciones de WhatsApp. Entonces, a todos estos ejemplos que ustedes pueden ver aquí, es denominado como software. ¿Ya? Entonces no se olviden, las dos partes esenciales de una computadora es el hardware y el software. Sabiendo eso, entonces ahora sí vamos a entrar al tema de lo que es una arquitectura del computador o del PC. Y nos dice aquí la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual. Déjenme ver que quieren entrar aquí. Ya, entonces, volvemos a repetir, la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora. Aquí dentro de la arquitectura de la computadora vamos a ver tanto los componentes internos como los componentes externos, o sea, cómo está estructurada una computadora, ¿verdad? También nos dice que la arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático con una determinada configuración para realizar las operaciones para las que se van a utilizar. La arquitectura básica de cualquier computador completo está formado, dice aquí, por 5 componentes o 5 componentes básicos, que es el procesador, la memoria RAM, el disco duro, los dispositivos de entrada y salida y el software. Entonces aquí nos dice que la arquitectura del computador, esos son los 5 componentes básicos que existen. Para un pequeño resumen de la arquitectura del computador, ¿verdad? Vamos a ver tanto los componentes internos como los componentes externos que conforman la PC. En la siguiente diapositiva nos dice que el concepto de arquitectura en el entorno informático proporciona una descripción, como les decía, una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la computadora, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de los componentes físicos, ¿verdad?, de la computadora, tanto interno como externo. La arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de que un sistema informático con una determinada configuración puede realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Entonces podemos ver aquí un pequeño resumen también de lo que es la arquitectura de computadora. ¿Sí? Entonces, por este día, por esta clase, vamos a ver aquí solamente 4 componentes internos del CPU. Ustedes sabrán también que dentro de los componentes internos, ¿verdad?, no solamente hay 4, hay más, pero por esta clase vamos a ver solo 4. En la próxima vamos a ver las que nos faltan, ¿sí? Entonces, dentro de los componentes internos del CPU o del computador, tenemos el procesador. Aquí arriba lo podemos ver en la imagen. El procesador, ¿verdad?, es este cuadrito aquí chiquito que ustedes ven, que está dentro
de la computadora. ¿Y qué es eso? Nos dice que es el cerebro de la computadora. Miren, es el cerebro de la computadora que se encarga de procesar toda la información. No está a la vista porque lleva encima un disipador de calor y un ventilador por la gran cantidad de calor que genera, ¿verdad? Entonces no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted abre el case o abre el CPU, no lo va a encontrar porque encima está un ventilador, aquí dice, ¿no? Un disipador o ventilador, que es lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué está encima este ventilador del procesador? Para que ayude a enfriar y esto no haga que se caliente el procesador, ¿sí? Otra parte que tenemos es el mainboard, o también conocido como placa madre o tarjeta madre, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Es la plataforma que va a integrar todos los dispositivos y elementos de la PC, ¿verdad? Es una placa plana con ranuras para conectar el procesador, las tarjetas y otros componentes necesarios para el funcionamiento del computador. Entonces aquí tenemos, miren, aquí pueden ustedes observar la placa madre o el mainboard, ¿verdad? Que es la plaquita donde van todos los componentes, ¿verdad? Todos los componentes del computador. Aquí van las tarjetas de video, la tarjeta gráfica, ¿verdad? Las memorias, ¿sí? También tenemos aquí la fuente de poder. ¿Y qué es la fuente de poder? Nos dice que es la caja metálica que va dentro del case y es la encargada de distribuir la energía eléctrica que utilizarán los componentes del sistema, ¿no? Entonces, esta fuente de poder también va en la parte interna, ¿verdad?, del CPU. ¿Y para qué nos sirve? Esto de aquí da energía, ¿verdad?, a todos los componentes del computador. Y por último tenemos aquí el case, ¿verdad? El case, que dice aquí que es la parte metálica donde se encuentran muchos componentes de la PC. Los hay, dice, horizontales o verticales, no sé si ustedes han visto que hay de las dos maneras, ¿no? En el que se encuentran todos los componentes de la computadora, ¿verdad? Las placas, el disco duro, el procesador. Aquí dentro del case están, ¿verdad?, todos los componentes internos del CPU. Aquí está la tarjeta madre o el mainboard o la placa madre. Dentro del case está, ¿verdad?, el mainboard y todos los componentes, tanto como el disco duro, el procesador, las memorias, las tarjetas de video, ¿sí? Entonces, ya, aquí estamos. Vamos a empezar. Como les estaba diciendo, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, que era componentes internos del CPU. Ya habíamos visto el case, ¿verdad?, el procesador, el mainboard, la fuente de poder, vimos la semana pasada. Entonces, esta semana vamos a ver el mismo tema y continuando con los siguientes componentes internos del PC. Vamos a ver qué es la memoria RAM, como podemos ver en la figurita, ¿verdad? Dice que RAM en español, chicos, significa memoria de acceso aleatorio. Es un componente interno que se instala en la placa base o en el mainboard. Nos sirve para cargar y almacenar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador. Se llama de acceso aleatorio porque la información no se queda grabada de forma permanente como en un disco duro, sino que se pierde cada vez que apagamos nuestro ordenador. Aquí en esta memoria es donde están los programas y los datos, ¿ya? Entonces aquí nos dice que esta de aquí, a diferencia del disco duro, dice que cuando se apaga el computador, ¿verdad?, se pierde la información. Por eso que es memoria de acceso aleatorio. Otro componente que podemos ver aquí en la imagen es el disco duro, ¿verdad? La mayoría lo conocemos. Se instala de forma interna en nuestro equipo, aunque también existe de forma externa, de las dos maneras, interna y externa. Almacena de forma permanente todos los datos que nos descarguemos de internet, documentos y carpetas que hayamos creado, imágenes, música, etcétera. Entonces todos esos archivos, todos esos documentos, ¿verdad?, se nos guardan en el disco duro. Existen dos tipos de disco duros, el HDD y también el SSD. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Los dos almacenan datos, almacenan información, pero el SSD es una unidad de estado sólido. Son discos duros que en la actualidad hay, que han salido, con la diferencia de que estos son más eficientes y más rápidos, pero
sirven para lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia del disco duro que ustedes conocen. Las tarjetas de expansión, este es otro componente interno del PC, es un tipo de dispositivo con diversos circuitos integrados y controladores. Nos sirve, como dice aquí el nombre, tarjeta de expansión, sirve para expandir las capacidades de la computadora a la que se inserta, ¿sí? Entonces aquí vemos memoria RAM, disco duro y tarjeta de expansión. Vamos a ver el siguiente componente interno. Aquí dice dispositivos de almacenamiento, que también nos dice que son un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o también permanente. Los buses de datos también nos dice, ¿verdad? Es otro componente interno de la máquina. Aquí tenemos dos tipos de buses de datos, que es el IDE y el SATA, ¿verdad? Como ven en la imagen, este bus de datos que es de color blanco, habían en las máquinas de escritorios de tiempos antiguos. Pero en la actualidad, si usted abre un case de una computadora de escritorio, va a encontrar este bus de datos SATA, que es mucho más pequeño que el IDE y es de color rojo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador o entre ordenadores. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistencia y condensadores, además de circuitos integrados, ¿verdad? Entonces, como les decía, también por aquí, por este medio, circula la información, ¿ya? Entonces, hay dos tipos, el IDE y el SATA. En la actualidad, existen buses de datos en la computadora de escritorio, vienen bus de datos SATA. ¿Ya? Y también tenemos la BIOS y la pila. La BIOS, tenemos aquí sus siglas en inglés, en español significa Sistema Básico de Entrada y Salida. Y es un software que reconoce los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria ROM de la computadora. La BIOS, nos dice, está instalado en un chip, como ustedes pueden ver en la imagen, en la placa base o en el mainboard. Pero, en resumen, la BIOS es el que, cuando yo, por ejemplo, voy a encender mi máquina, ¿verdad? Este dispositivo hace que arranque el sistema operativo. Entonces, esa es la función de la BIOS. Y por último tenemos otro componente que es la pila. Y la pila es una pequeña batería que también está dentro del case, en la placa madre o en el mainboard. Es una batería de 3 voltios, a veces de 5 voltios, como le decía, la cual va en la placa madre del PC. Y la función de la pila es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de la BIOS, ¿sí? Entonces, estos son los componentes también internos de la PC. Y la actividad de la clase del día de hoy nos dice cuáles son los componentes internos del PC o del CPU. Dibújelos o pegue figuras. Entonces, puede dibujar o puede pegar imágenes de acuerdo al tema visto el día de hoy.